Hola, ¿cómo están? Esto es Johnny C. Hoy les traigo un par de ejemplos utilizando la fuerza de rozamiento en física. Y empezamos con el primer ejemplo. Dice ahí, un ladrillo de 50 newtons de peso se apoya contra una pared vertical mediante una fuerza de sentido horizontal. ¿No? Pueden observar aquí está el ladrillo y aquí está la pared. Esta es la fuerza que presiona el ladrillo hacia la pared, como se ve en la figura. Nos dice si el coeficiente de rozamiento es de 0.5, haya el mínimo valor de la fuerza para mantener el ladrillo en equilibrio, ¿no? Eh, o inmóvil, como lo menciona ahí. Bien, analizando la figura, observamos aquí que mencionan que tiene coeficiente de rozamiento. Bien, el coeficiente de rozamiento, lo menciona, es un número que se agrega a distintos materiales eh, o superficies de contacto. Por ejemplo, puedes poner una superficie de contacto entre una madera y un metal y existe un coeficiente de rozamiento entre ambos materiales. Y así, con diferentes materiales, como el vidrio, como el papel, como, como el plástico, todos tienen distintos coeficientes de rozamiento. Y el rozamiento se divide en dos tipos, un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento cinético. El estático es aquel coeficiente de rozamiento, o el rozamiento estático hace que impide que el objeto se mueva, ¿no? Porque al decir rozamiento estático significa que el cuerpo todavía no está en movimiento y que por distintas fuerzas unidas al rozamiento estático, ese cuerpo no se mueve visiblemente. En cambio, el rozamiento cinético implica eh, que ese cuerpo se está moviendo, ¿no? Como por ejemplo una rueda a través de la pista se está moviendo. La pista siempre va a tener un rozamiento, pero al estar moviéndose una rueda implica que ese rozamiento el rozamiento estático ya fue vencido y por lo tanto ahora entra a tallar el rozamiento cinético. Si no existiría eso, pues e incluso para nosotros sería difícil hasta de caminar, ¿no? Así que por lo tanto el rozamiento eh, nos ayuda a desplazarnos. Bien, entonces observamos aquí en la figura que el ladrillo tiene un peso de 50 newtons, pero esta fuerza, la que observan aquí, no es la única que hace que el ladrillo se mantenga ahí en la pared vertical, sino la que también ayuda es la fuerza de rozamiento. Si tú colocaras, por ejemplo, el mismo ladrillo sobre una superficie más lisa, por ejemplo, un hielo, ¿no? El hielo sólido, se te va a hacer más difícil con esta fuerza, supongamos que sea, pues no sé, 80 newtons. Supongamos, si estás manteniendo sobre esta pared con 80 newtons, pues está estable. Y si la pared fuese hielo sólido, esos 80 newtons quizás ya no sean suficientes para mantener el ladrillo en esta posición, porque el hielo sólido, su superficie tiene un rozamiento más pequeño y eso va a hacer que por más fuerza que le metas horizontal, eh, bueno, si aumentas la fuerza horizontal, obviamente va a aumentar la reacción. Si mantienes esos 80 newtons, entonces vas a empezar a sentir que se empieza a deslizar el ladrillo. Tendrías que aumentar la fuerza para que trates de mantener en esa posición al ladrillo. Entonces, ¿cómo entra a tallar? Eh, Viéndolo de forma vertical, ¿no? La sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a cero. Ojo que este tipo de ejercicios pertenecería a estática porque el cuerpo no está moviéndose, ¿no? La sumatoria de fuerzas verticales sería igual a cero porque no sube ni baja, lo que significa que la fuerza de rozamiento menos el peso, ¿no? Que son los 50 newtons, sería igual a cero. Así que por lo tanto llegamos a la conclusión de que la fuerza de rozamiento es 50 newtons. ¿Correcto?
Pero una cosa más que les había mencionado en estática al inicio, que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento, está representada por esa letra mu, como aparece aquí, la letra U pequeña es la letra mu griega, por la reacción normal, ¿no? Esta reacción normal. Pero como nos dan que el coeficiente de rozamiento es 0,5, vamos reemplazando. La fuerza de rozamiento es 50 newtons, reemplazamos ahí. Igual, el coeficiente de rozamiento es 0,5. Entonces podemos encontrar la reacción normal, ¿no? Pasamos a dividir 50 entre 0,5, la reacción normal, entonces sería 100 newtons. Muy bien, hemos encontrado la reacción normal. Pero para mantener el sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Se refiere a esto, debe también de ser 0. Lo que significa que la reacción normal menos la fuerza, ¿no? La que está haciendo que este cuerpo se mantenga ahí estable, debe de ser igual a 0. Pero hemos encontrado que la reacción normal es 100 newtons. Así entonces, menos la fuerza igual a 0. Así que entonces ya hemos encontrado cuánto es la fuerza mínima que va a mantener este sistema en equilibrio. La fuerza sería 100 newtons. Hemos encontrado este ejemplo. Vamos con un ejemplo más. Recuerden que estamos utilizando la fuerza de rozamiento. Muy bien. Acá nos mencionan que en el gráfico determina cuál será la aceleración con que se mueve el sistema y cuál la tensión que los une. Muy bien. Aquí tenemos dos bloques, un bloque A y un bloque B. El bloque A tiene 20 newtons y el bloque B 15 newtons. Y nos mencionan acá coeficiente de rozamiento estático, que es 0,5, coeficiente de rozamiento cinético, que es 0,4. Ojo que no les había mencionado que siempre el rozamiento estático, dependiendo de los materiales, siempre el rozamiento estático es relativamente mayor al rozamiento cinético. Eso por si les sirve esa pequeña nota. Y nos mencionan que utilicemos una gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien, empecemos entonces. Si trabajamos en el bloque A, y aquí decimos la máxima fuerza de rozamiento en A. ¿Por qué la máxima fuerza? Vamos a suponer que este sistema todavía no se mueve, ¿no es cierto? Entonces, para que se mueva, lo que debemos de hacer es vencer el rozamiento estático. Debemos de vencer primero el rozamiento cinético. Entonces, ¿cómo sabemos que este cuerpo, que este sistema se está moviendo? ¿Cómo voy a saber, profe? Pero acá el bloque B tiene 15 newtons de peso y el bloque A tiene 20 newtons de peso. B es mayor, B es menor con relación a A. ¿Cómo le va a mover? Entonces eso tiene que ver con el rozamiento. ¿Ok? Entonces vemos ahí, este rozamiento que estamos observando aquí es una línea que va a jalar. Obviamente el peso de 15 newtons intenta ir hacia abajo, pero el rozamiento está intentando ir en sentido contrario a ese movimiento. Entonces ahí tenemos la fuerza de rozamiento. Para saber si se mueve, lo que debemos de hacer es lo siguiente. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Entonces, la fuerza de rozamiento sería el coeficiente de rozamiento estático, porque supuestamente queremos vencer ese estado de reposo, 0,5. Y la reacción normal, si el bloque tiene un peso de 20 newtons, entonces el piso también va a ofrecer una reacción normal de 20 newtons de peso. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que este cuerpo se mantenga ahí y no suba ni baja, ¿no? Porque si esto fuese mayor, si fuese 80 newtons, también en la reacción normal iría con 80 newtons. Siempre trata de estabilizarlo, ¿no? Siempre la reacción está tratando de estabilizar el peso que le ofrezca, dependiendo del material también, ¿no? Si el material es muy débil, no va a ofrecer mucha resistencia. Entonces ahí quitamos entonces la reacción normal y ponemos directamente, como son proporcionales,
también sería entonces 20 newtons la reacción normal. Así es que la fuerza de rozamiento 0.5 por 20 nos da 10 newtons. Ahí está. Aquí está la explicación de por qué este sistema se mueve. Porque la fuerza de rozamiento es 10 newtons. Y este 10 newtons es menor al peso que intenta mover, lo que es 15 newtons. Así que por lo tanto, llegamos a la conclusión, ¿no? Ahí está. Llegamos a la conclusión que el sistema se está moviendo. Bueno, entonces como queremos encontrar la aceleración, vamos a necesitar las masas. Y para ello tenemos que convertir los pesos a masas. Entonces empezamos con masa de A. Recuerden que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Y si quiero la masa, pues ahora voy a dividir, ¿no?, el peso entre la gravedad. El peso es 20 newtons entre la gravedad, que es 10 que nos dieron. 20 entre 10 sería 2 kilogramos. Así que por lo tanto el bloque A tiene 2 kilogramos. Y la masa de B igual 15 newtons entre 10 tenemos que es 1.5 kilogramos. Ya hemos encontrado las masas de ambos bloques. Y ahora vamos nuevamente al bloque A. Pero acá ya estamos hablando de que este sistema se mueve y nuevamente empezamos a trabajar en el bloque A, pero teniendo conciencia de que este sistema está moviéndose y que experimenta una aceleración. Y esa aceleración es la que vamos a encontrar. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a masa por la aceleración. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas horizontales que tenemos aquí? Recuerden, aquí ya hemos trabajado, ¿no?, el peso y la reacción normal ya está. Vamos con las fuerzas horizontales. Tenemos esta tensión, ¿no? Esta tensión que está haciendo, ya se está moviendo. Como ya se está moviendo, sigue actuando todavía la fuerza de rozamiento, pero ya no sería la fuerza de rozamiento estático, sino la fuerza de rozamiento cinético. Entonces sería la tensión menos la fuerza de rozamiento ya cinético es igual a la masa de A, porque estoy trabajando en el bloque A, por la aceleración. Recuerden, como se está moviendo, entonces sabemos que la dirección del movimiento sería por allá, ¿verdad? Sería por acá. Así es que vamos a tener que trabajar en función al sentido del movimiento. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces tenemos que la tensión menos la fuerza de rozamiento en A es igual a la masa de A por la aceleración. Ya lo vamos a reemplazar, lo vamos a decir que esta es una ecuación 1. En B, aquí está, tenemos en B, igual, la sumatoria de fuerzas verticales, en este caso, es masa por aceleración. Y tenemos entonces, si este cuerpo está jalando hacia abajo, entonces ahí la cuerda está tratando de sostener todo esto, ¿no? Por eso va en contra y también sigue siendo la misma tensión. Entonces tenemos que el peso de B menos la tensión es igual a masa de B por la aceleración. Y ahí se preguntarán, ¿por qué, profesor? ¿Por qué peso de B es positivo si está yendo hacia abajo? Les acabo de mencionar que sabemos que este sistema se está moviendo y entonces debemos de trabajar en función del sentido del movimiento. Así es que todo lo que está a favor del movimiento ya sería positivo y lo que está en contra del movimiento, como esta tensión, sería negativo. ¿De acuerdo? Ya estamos trabajando en función del sentido del movimiento. Ya no como les había mencionado anteriormente, que si está por la izquierda es negativo, si está por la derecha positivo, si está hacia abajo negativo, si está hacia arriba positivo. Aquí ahora estamos trabajando en función del sentido del movimiento. ¿Ok? Esto entonces la llamaríamos la ecuación número 2. Bueno, pero vamos despejando, ¿no? Tenemos tensiones en ambos, entonces sería T aquí igual a masa de A por aceleración y esta reacción en A, la fuerza de rozamiento en A, pasaría sumando, ¿no? Fuerza de rozamiento y la dejamos ahí. Del mismo modo acá tenemos que la tensión sería más
el peso de B, ¿no es cierto? Menos la masa de B por la aceleración. Pueden hacer el trabajo de despejarte y van a darse cuenta que nos queda de esta forma. Nos va a convenir mejor las dos fórmulas que acabamos de despejar. Bueno, igualamos ambos, pero lo igualamos con los de abajo, ya no con las primeras, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, como las dos tensiones son iguales, entonces hacemos la primera, ¿no? La primera, masa de A por aceleración más la fuerza de rozamiento en A sería igual a ¿quién? Acá hasta lo tenemos, ¿no? Peso de B, del bloque B, menos la masa de B por la aceleración. Bien, aquí tenemos, bajamos masa de A por la aceleración y lo acompañamos con la masa de B. Ponemos más la masa de B por la aceleración. Igual, bajamos peso de B y la fuerza de rozamiento en A, restamos y listo. Aquí vamos factorizando, factorizamos A y factorizaríamos A y abriríamos paréntesis, pero vamos reemplazando ya directamente la masa de A que es 2 kilogramos y la masa de B que es 1.5 kilogramos. Entonces sería directamente 2 más 1.5. ¿De acuerdo? Hemos factorizado A, factorizamos A, abrimos paréntesis y colocamos, ¿no? Esta es la masa de A y esto es la masa de B. ¿Ok? No vayan a confundirse ahí. Tenemos igual. El peso de B, recuerden, es 15 newtons menos E acá sí. Acá tenemos que encontrar la fuerza de rozamiento en A. Pero recuerden que ya vencimos, profesor. ¿Por qué no ponemos 10? La fuerza de rozamiento de A es 10. No, ya hemos trabajado con eso. Esto fue para descubrir que este sistema sí se mueve. Pero ya estamos, como sabemos que sí se mueve, entonces estamos trabajando con el coeficiente de rozamiento cinético. Ya no con 0,5, sino con 0,4. Por eso nos dieron ambos coeficientes de rozamiento. Entonces sería 0.4, ¿no? El coeficiente de rozamiento es mu por la reacción normal por 20. Recuerden, la reacción normal en este caso es 20. Y la aceleración sería 15 menos 0.4 por 20 es 8. 15 menos 8 sería 7 y aquí tenemos 3.5. Entonces 7 dividido entre 3.5 nos da 2 metros sobre segundos al cuadrado. Acabamos de encontrar entonces la aceleración del sistema. El sistema se acelera 2 metros sobre segundo cada segundo. Entonces, sustituyemos esta aceleración. ¿Qué les parece en esta ecuación, ¿no? De la ecuación 2, su despejado, porque también nos piden encontrar la tensión que los une, esta tensión. Entonces la tensión sería el peso de B menos la masa de B por la aceleración. Tenemos que la tensión, peso de B es 15 newtons, recuerden, menos la masa de B que es 1.5 por la aceleración que ya hemos encontrado que es 2. 1.5 por 2 es 3, entonces 15 menos 3, entonces llegamos a la conclusión que la tensión es 12 newtons y entonces hemos encontrado la respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.